Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de audición y lenguaje. Volumen 2. Tema 24. Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos con alteraciones del lenguaje. 1. Introducción. El sistema educativo español está regulado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE. Su modelo psicopedagógico se basa en proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, y en todos los niveles, con un máximo desarrollo posible de todas sus capacidades. Es decir, mejorar el nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto. Esta equidad que persigue el sistema educativo, ante las personas, grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural, a fin de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación y aprendizaje, requiere asegurar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que todos puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás. Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, permanencia y búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización, para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. El alumnado que presenta necesidades educativas especiales es aquel que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. La comunicación y el lenguaje constituyen una de las dimensiones del desarrollo humano más importantes, determinando o al menos condicionando otras. Es importante la consideración de las posibles dificultades que en el lenguaje se puedan presentar. Por tanto, resulta imprescindible considerar un procedimiento de identificación y valoración de estas necesidades, al que llamamos procedimiento de evaluación psicopedagógica. Una vez concluida la misma, se asegurarán los recursos necesarios para que estos alumnos AS, que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 2. Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos con alteraciones del lenguaje. Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar, y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo. La evaluación psicopedagógica, como requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso de la intervención educativa y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. Para ello, la evaluación psicopedagógica se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado, que trascienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa.
En todo proceso de evaluación de las alteraciones del lenguaje, se pueden establecer unas líneas generales. Se ha de intentar clasificar las dificultades del lenguaje y la comunicación, con indicaciones de los niveles de severidad de las dimensiones del lenguaje y áreas. Estas clasificaciones no deben ser rígidas y deben estar sometidas a una revisión continua, en función de las observaciones realizadas a lo largo de la posterior intervención. La evaluación debe reflejar los factores etiológicos y comportamentales y de otras áreas del desarrollo. Deben especificarse igualmente las variables afectivas y socioambientales. Hay que tener en cuenta su capacidad de colaboración, sus aptitudes perceptivas, su memoria, su atención, etc. En ocasiones, la intervención tendrá como objeto la modificación del ambiente más que la intervención sobre el propio alumno A. Deben hacerse propuestas y pronósticos que orienten y sienten las bases teóricas y prácticas de la intervención, llegando, si es posible, a proponer un modelo teórico y prácticamente coherente de activación. Matus y Weinberg. Habrá que analizar, de modo especial, el nivel de desarrollo lingüístico y las técnicas que permitirán modificarlo en el sentido deseado. 2,1. Profesionales responsables de la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica es competencia de los profesionales que integran los servicios de orientación educativa. Estos equipos de profesionales multidisciplinares reciben diferentes denominaciones en cada una de las comunidades autónomas. Participarán en la valoración de las medidas educativas adoptadas y la pertinencia de la realización de la evaluación psicopedagógica, así como el asesoramiento y coordinación de todo el proceso. Los servicios de orientación educativa o equipos de orientación podrán solicitar la participación en la evaluación psicopedagógica de los equipos específicos de orientación educativa para complementar la evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad motora, auditiva, visual, trastornos del espectro autista o trastorno del comportamiento. Generalmente están integrados por orientadores SAS, médicos SAS, maestros SAS especialistas en atención a la diversidad, fisioterapeutas y o trabajadores sociales. No obstante, dado el carácter interactivo, participativo y holístico que se le atribuye a la evaluación psicopedagógica, en este proceso deberán participar también los siguientes agentes. A. Tutor o tutora del grupo y equipo docente durante todo el proceso de evaluación psicopedagógica, con especial relevancia en la fase de detección y posterior derivación, así como en la recogida de información sobre las medidas educativas adoptadas y su eficacia, determinación del nivel de competencia curricular, planificación de la respuesta educativa. B. Familia, facilitando el proceso de recogida de información y permitiendo dar continuidad a lo trabajado en el centro educativo, para garantizar las mejores condiciones para el alumnado. C. Equipo directivo como facilitador de la puesta en marcha de cuantas actuaciones previas, actuales y posteriores sean necesario llevar a cabo. Aspectos organizativos de gestión, sensibilización. Del mismo modo, se contempla la participación de otros agentes externos al sistema educativo que pueden aportar información relevante para la identificación de las necesidades y el ajuste de la respuesta educativa. En este sentido, se tendrá en cuenta como información complementaria la procedente de los servicios de salud pública, servicios sociales comunitarios, unidad de salud mental infanto-juvenil, centro de atención infantil temprana, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro o entidades de carácter privado que pudiesen intervenir con el alumno o la alumna. 2,2. Momentos de realización de la evaluación psicopedagógica. La realización de la evaluación psicopedagógica se podrá realizar en cualquier momento de la escolarización. A. Tanto en la etapa de educación infantil, educación primaria y educación secundaria, cuando se detecten indicios de NEAE en un alumno o alumna. Antes de proceder a la evaluación, habrá que constatar que se han realizado medidas generales de atención a la diversidad al alumno o alumna, y éstas no han resultado exitosas o suficientes, requiriendo, por ello, la identificación de posibles NEAE
y la aplicación de medidas específicas de atención a la diversidad. B. También resulta necesaria la evaluación psicopedagógica como paso previo a la revisión del dictamen de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, NEE. C. A la finalización de cada una de las etapas de la educación obligatoria. D. Siempre que en el transcurso de su escolarización se produzca una variación que implique una nueva determinación de NEAE, modificación, ampliación o eliminación, o bien una modificación en la propuesta de atención educativa, eliminación de medidas específicas y recursos específicos o bien la propuesta de una nueva medida específica o recurso específico. 2,3. Contenido de la evaluación psicopedagógica. Para identificar las necesidades educativas que puede presentar un alumno, debemos recoger, analizar y valorar una serie de variables que inciden en él. Así, será necesaria información de las condiciones personales del alumnado, del contexto educativo en el que aprende y de sus condiciones familiares y sociales. A. Variables del alumnado. Se recogerá y analizará información relativa a los datos médicos relevantes, historia educativa y escolar, desarrollo personal y social, competencia curricular y estilo de aprendizaje y motivación, poniendo el énfasis en sus capacidades y en sus potencialidades, y no solo en aquellos aspectos en los que presenta dificultades. B. Variables del contexto escolar. En este caso, se realizará un análisis del proyecto educativo, de las programaciones didácticas y de los aspectos organizativos y de intervención educativa que favorecen o dificultan el desarrollo del alumno o la alumna, de las relaciones que establece con el profesorado, con sus compañeros en el contexto del aula y en el centro escolar, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la información facilitada por los docentes y otros profesionales que intervengan en la atención del alumno o la alumna. C. Variables del contexto familiar y social. Información relativa a la dinámica familiar, características de su entorno, expectativas, estilos educativos, cooperación con el centro y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, su inclusión social y los recursos de apoyo y o socioculturales que complementan el desarrollo del alumno o alumna, etc. Una vez realizada la recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del alumno o alumna, y de los contextos escolar y sociofamiliar, se determinará la existencia o no de las NEAE que presenta el alumno o alumna y la atención educativa que dé respuesta a estas necesidades. Por tanto, el informe de evaluación psicopedagógica constará de al menos los siguientes apartados. Datos personales del alumno A. Datos escolares. Datos de la evaluación psicopedagógica. Información relevante del alumno o alumna. Información relevante sobre el contexto escolar. Información relevante sobre el entorno familiar y el contexto social. Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. Propuesta de atención educativa. Orientaciones al profesorado. Orientaciones a la familia o a los representantes legales. 2,4. Proceso de la evaluación psicopedagógica. El proceso de identificación y valoración de las necesidades es complejo e intervienen muchos profesionales. Pérez Juste y García Ramos, 1989, consideran que la evaluación psicopedagógica es el acto de valorar una realidad que forma parte de un proceso, cuyos momentos previos son los de determinación de las características a valorar y la recogida de información relevante sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la toma de decisiones en función del juicio emitido. Podemos resumir el proceso de evaluación psicopedagógica como sigue. 1. Detección de necesidades. 2. Adopción de medidas de atención a la diversidad con carácter general por parte del tutora o centro educativo. 3. Entrevista inicial. Autorización. 4. Derivación al equipo de orientación. Desarrollo de la evaluación. 5. Elaboración del informe psicopedagógico.
6. Entrevista de devolución tutora y resto de profesorado. 7. Entrevista de devolución a la familia. 8. Seguimiento. 2,5. Instrumentos para la realización de la evaluación psicopedagógica. Para la recogida de información, análisis y valoración de estos aspectos, se procurará el uso de diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación que permitan un conocimiento amplio del desarrollo de cada área, combinando pruebas estandarizadas con instrumentos que aporten información cualitativa que nos sitúen en un conocimiento más completo de las necesidades educativas del alumno o alumna. Las distintas áreas del desarrollo y del aprendizaje serán valoradas en mayor o menor grado de profundidad en función de las necesidades específicas de cada alumno o alumna objeto de la evaluación psicopedagógica. La determinación del nivel de competencia curricular, NCC, se realizará por el profesorado del alumno o alumna objeto de la evaluación psicopedagógica, en función del grado de adquisición de las competencias clave, así como del nivel de consecución de los criterios e indicadores de evaluación establecidos en las programaciones didácticas. Por tanto, se trata de una valoración competencial no ligada exclusivamente a la adquisición de contenidos. Con respecto al estilo de aprendizaje y motivación, es necesario identificar la forma en la que el alumno o alumna aprende, con objeto de poder establecer el tipo de actividades y tareas idóneas para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta identificación será imprescindible la participación del profesorado. Estos instrumentos y técnicas podemos clasificarlos y resumirlos como sigue. A. Observación. Del alumno a. Del alumno de forma sistemática en los diferentes contextos en los que se desarrolla. De las producciones del alumno a. Del aula a interacciones, medidas de atención a la diversidad generales, etc. B. Baterías y pruebas psicopedagógicas. Estandarizadas y no estandarizadas. De los diferentes ámbitos del desarrollo. Del nivel de competencia curricular. De los contextos familiar, escolar y social. C. Entrevistas personales. Alumno a. Familia. Tutora y equipos docentes. Otros agentes. C. Análisis de documentos. Proyecto educativo. Plan de atención a la diversidad. Programación de aula. Actas de equipo docente. Producciones del alumno a. D. Otras pruebas o instrumentos de evaluación. Pruebas estandarizadas para evaluar el desarrollo general. Brunet-Lezine R. Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia, de 0 a 30 meses. Kumanin. Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, de 3 a 6 años. Currículo Carolina. De 0 a 24 meses. Escala de desarrollo para niños con déficit visuales, de 3 meses a 5 años. Reinel J. y Thinking P. 1986. Escala Leonhardt de desarrollo para niños con ceguera, de 0 a 2 años. Guía para la observación cualitativa de la conducta en niños ciegos, Rosa Lucerga, 1993. Aisea Llevant. Tabla de desarrollo, de 0 a 5 años. Inventario de desarrollo Batele, de 0 a 8 años. Merrill Palmer R. Escalas de desarrollo, de 0 a 6,6 años. Proyecto Oregón, para niños preescolares ciegos o deficientes visuales. Evaluación del desarrollo general y diseño de programas de actuación, de 0 a 6 años. Pruebas estandarizadas para evaluar el área de la comunicación y el lenguaje. Acacia Análisis de la competencia comunicativa e interactiva en autismo y otros trastornos del desarrollo con bajos niveles de funcionamiento cognitivo, de 3 años a adolescentes. ALE. Evaluación conciencia fonológica y velocidad de nominación, de 4 a 7 años. AREHA. Análisis del retraso de habla. Eva M. Aguilar y Miquel Serra, de 3 a 6 años. Block SCRENING. Batería de lenguaje objetiva y criterial.
CEG. Comprensión de estructuras gramaticales, de 4 a 11 años. CELF5. Clinical Evaluation of Language Fundamentals Spanish Edition. ECO. Cuestionario Evaluación de la Comunicación. Alumnado en etapa de educación infantil. ECOL. Evaluación de la comunicación y del lenguaje, de 1 a 6 años. ELAR. Examen logopédico de articulación, de 5 a 7 años. ELCE. Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo, de 4 a 7 años. ELO. Prueba de evaluación del lenguaje oral, de 4 a 8 años. Escala MC-SAINE. Escala de observación de la comunicación en educación infantil. Escala RIBO. Evaluación del lenguaje receptivo y expresivo, de 1 a 42 meses. GOTSENS. Valoración de la percepción auditiva de IMARRO, de 3 a 7 años. ITPA. Test Illinois de aptitudes psicolingüísticas, de 3 a 10 años. Listado de pseudopalabras de Gerardo Aguado, de 5 a 7 años. Listado de palabras y pseudopalabras de Elvira Mendoza, primero ella tercero EP. MacArthur. Inventario de desarrollo de habilidades comunicativas, de 8 a 30 meses. MSCA. Escalas de aptitudes y psicomotricidad para niños de McCarthy, de 2 años y medio a 8 años y medio. PAF. Evaluación de la dislalia. Prueba de articulación de fonemas, de 5 a 8 años. Peabody. Test de vocabulario en imágenes, de 2,5 a 90 años. PECO. Prueba evaluación del conocimiento fonológico, de 5 años y 4 meses a 6 años y 4 meses. PLONR. Prueba de lenguaje oral de Navarra, de 3 a 6 años. Reiney 3. Escala de desarrollo del lenguaje, de 18 meses a 7 años. RFI. Registro fonológico inducido de M. Monfort y A. Juárez, de 3 a 7 años. Test Comfort. Precursores de la comunicación. Evaluación de las necesidades de sistemas aumentativos de comunicación en autismo y otras dificultades de comunicación. Test de inteligibilidad de Monfort-Juárez. 1 parte a partir de 4 años y segundo parte a partir de 7 años. THM. Test de habilidades metalingüísticas, de 5 a 7 años. TSA. Comprensión y expresión de estructuras morfosintácticas, de 3 a 7 años. 2,6. Evaluación del área de la comunicación y el lenguaje. La detección e identificación de cualquier dificultad en el lenguaje y la comunicación es fundamental y un paso previo para una intervención adecuada. Hemos de ser conscientes que el alumno va a ir adquiriendo y perfeccionando sus habilidades lingüísticas de forma progresiva. Evaluar el lenguaje supone determinar el nivel de eficacia del habla, de la lengua y de la comunicación, y especificar en qué medida está alterado en sí mismo o expresa la existencia de alteraciones pertenecientes a otros ámbitos, es decir, en algunas de las habilidades anteriormente citadas. Algunas de estas habilidades pueden estar alteradas, y en este caso, se puede producir un trastorno del lenguaje. La evaluación de las conductas comunicativas y lingüísticas es una tarea compleja, puesto que el lenguaje ya lo es en sí mismo. Su desarrollo es distinto en cada alumno. Tiene variantes que no permitirán la utilización única de esta metodología para aplicarla a toda la población. El objetivo fundamental de la evaluación será determinar si existen o existen dificultades en el lenguaje y o comunicación del alumno. Definir exactamente las dificultades y establecer la línea base de funcionamiento en los diferentes componentes del lenguaje, contenido, uso y forma, tanto a nivel comprensivo como a nivel expresivo. Nos permitirá hacer un perfil lingüístico y comunicativo del alumno respecto al desarrollo normal del lenguaje. Se evaluará el lenguaje y también su capacidad cognitiva, además de aquellas áreas que presenten dificultades. Se identificarán pues todos los factores que afectan de alguna manera a las dificultades del lenguaje detectadas, problemas orgánicos, motores, psicológicos.
La evaluación debe abarcar todas las dimensiones y áreas del lenguaje. Capacidad comunicativa. Dimensión comprensiva. Dimensión expresiva. Área suprasegmental. Área fonológica. Área morfosintáctica. Área lexicosemántica. Área pragmática. La situación o contexto de comunicación es el conjunto de interacciones en las que está inmerso el individuo y que provocan en él una respuesta comunicativa, lingüística o no, verbal o no. Las situaciones de comunicación deberán valorarse en un contexto lingüístico, aquel donde existen múltiples estímulos verbales a los que está expuesto el niño desde todo el conjunto de personas que le rodean. Un contexto no lingüístico que incluye todos los objetos cercanos al sujeto y sus relaciones con ellos, que le permitirán la experiencia sensorial tan importante para el desarrollo del pensamiento, del lenguaje. También incluye el comportamiento no verbal de los adultos o personas que rodean al alumno a entorno físico. Un contexto socioafectivo, que incluye el ambiente afectivo que rodea al niño a desde los inicios de su vida y que tan importante va a ser para su posterior desarrollo. Cualquiera que sea el ordenamiento que se dé a la evaluación del lenguaje infantil, hay aspectos esenciales que no pueden suprimirse. Estos aspectos son: Anamnesis. Es un cuestionario en el que ordenadamente se solicitan los datos sobre los aspectos fundamentales del lenguaje y sobre las pautas de su desarrollo. A pesar de la gran importancia que tiene la anamnesis, es necesario ser cauteloso en la admisión de los datos proporcionados por la familia, porque pueden estar viciados por factores emocionales y valoraciones subjetivas que distorsionen la interpretación del propio examinador si no es lo suficientemente crítico. B. Evaluación de la capacidad comunicativa. Aspectos relacionados con el sistema de comunicación, intencionalidad comunicativa, etc. C. Evaluación de la comprensión del lenguaje. Aspectos semánticos en el análisis y síntesis lingüística y el aspecto sintáctico en su correspondencia con el pensamiento. D. Evaluación de la producción-expresión del lenguaje. Aspecto gramatical, fonológico, léxico y pragmático. E. Evaluación de otras áreas del desarrollo. Evaluación del área cognitiva, motora, social y emocional y biológica. Las áreas del lenguaje expresivo que formarían parte del proceso de evaluación logopédica son: A. Evaluación del área suprasegmental. En este área se valorarán los siguientes aspectos: las habilidades de percepción y discriminación auditiva. Aquí se debe evaluar si el niño A es capaz de discriminar fonemas, sílabas y palabras. Las capacidades motoras de los órganos bucoarticulatorios, praxias, serán también objeto de la evaluación. Se recabará información relativa a. Se debe completar la información de los órganos bucoarticulatorios con la exploración orgánica y funcional de los mismos. Completamos la valoración de este área con un examen de la voz y respiración. B. Evaluación del área fonológica. La evaluación fonológica describe la habilidad del niño A en la articulación de los fonemas en todos los tipos de estructuras silábicas. Al efecto se puede usar una serie de láminas con dibujos y o pictogramas que representan objetos cuyo nombre lleva los sonidos o fonemas que se deseen explorar, para que el niño A los nombre espontáneamente. De esta manera, se pueden explorar todos los fonemas en las distintas posiciones que pueden tener en la palabra. Igualmente, se examina o evalúa la articulación de vocales, diptongos, sinfones y otros grupos consonánticos complejos, buscando palabras que los lleven, representadas por medio de dibujos o pictogramas. Otra forma de evaluar la articulación puede ser por medio de una conversación espontánea o diálogos, grabando las respuestas del alumno A para después analizarlas desde el punto de vista fonológico. El análisis fonológico de los errores se puede realizar apoyándose en las características de los fonemas. En relación a los conocimientos y uso de las reglas fonológicas, se evaluarán los sonidos que puede o no puede articular el alumno A. Posición del fonema, inicial, medial y final de la palabra. Se evaluará también la conciencia fonológica y silábica de las palabras que utiliza.
ver si se da una simplificación de la estructura de la sílaba, imprimir, repetir, si aparecen procesos de asimilación-sustitución. C. Evaluación del área morfosintáctica. La evaluación de la sintaxis y la morfología comprende el análisis de la estructura de la oración y las relaciones de orden de los componentes de la frase dentro de las estructuras principales. La morfología se refiere a la estructura de las palabras tiempo, número, género, las palabras gramaticales, preposiciones, conjunciones, pronombres y las clases de palabras, adjetivos, artículos, verbos, sustantivos, adverbios. En la evaluación de la sintaxis debemos examinar el empleo correcto y completo de los elementos que componen la estructura del sintagma, género, número, tiempos y modos verbales. Hay varios procedimientos para evaluar la complejidad morfosintáctica. Unos se inspiran en la gramática tradicional, otros siguen distintos modelos lingüísticos que no resultan precisamente familiares a todos. Durante mucho tiempo se ha concedido importancia, por ejemplo, a la extensión media de los enunciados, pero este criterio no es pertinente más que si se considera al mismo tiempo la cantidad de información contenida. Hay varios sistemas de análisis, y es difícil decir cuál es el más operativo. Si se propone un sistema simple, que contenga unos pocos criterios sencillos fácilmente reconocibles, su manejo resulta cómodo, pero la información obtenida será mínima, es un trabajo superficial. Por el contrario, construyendo un sistema de análisis muy complejo, completo, matizado, basado en numerosos criterios, el módulo se hace poco practicable. Los diferentes modelos de análisis que se plantean actualmente no proporcionan un instrumento de trabajo que se pueda generalizar. D. Evaluación del área semántica. Se refiere a la representación de los mensajes producidos. La semántica hace alusión al estudio de la forma en que se organiza el significado en el lenguaje y al significado en sí de las palabras. La evaluación semántica abarca el léxico comprensivo y el léxico expresivo. Se valorará si el nivel de vocabulario está ajustado al nivel evolutivo del niño A, en complejidad de significado. Se evaluarán las relaciones semánticas entre los distintos elementos del discurso y el empleo de categorías abstractas y generalizables, la habilidad del niño A para organizar toda la información semántica y para relacionarla. Lenguaje espontáneo, escalas de desarrollo, pruebas estandarizadas, etc. Evaluación del área pragmática. La pragmática se ocupa de los usos adecuados del lenguaje en los diferentes contextos. La evaluación de la pragmática abarca desde la evaluación de las distintas funciones y usos del lenguaje: atención, petición, denominación, descripción, información, imitación, hasta la habilidad para adoptar el punto de vista del receptor y ser capaz de conversar, organización social del discurso. Las habilidades para utilizar los símbolos verbales es lo que se trata de evaluar. Se realizará utilizando muestras de lenguaje espontáneo, observándose en situaciones de juego interactivo, entrevistas con los padres, etc. Además, será importante evaluar los aspectos prosódicos, entonación, ritmo. En general, las técnicas y estrategias que son más utilizadas en la evaluación del lenguaje son: registro de una muestra de lenguaje espontáneo y su posterior análisis, prueba no estandarizada. Registro de conductas lingüísticas concretas en situaciones estructuradas o controladas, evaluación de la comprensión y evaluación fonética. Se utiliza para evaluar aspectos del lenguaje cuya frecuencia de aparición en los contextos naturales es muy escasa o casi no aparece, prueba no estandarizada. Memoria provocada, imitar palabras o frases. Evalúa la memoria secuencial auditiva y la imitación fonética no estandarizado. Cuestionarios, sería el primer paso en la evaluación. Observación y registro conductual en contextos naturales. Test estandarizados. Poseen datos de fiabilidad y validez para realizar comparaciones entre el sujeto evaluado y las puntuaciones obtenidas. La situación de la evaluación a través de test estandarizados es artificial, por lo que presentan bastantes limitaciones, falta de adecuación. Escalas de desarrollo. Sirven para determinar el nivel evolutivo del niño A en las diferentes áreas de su desarrollo. En muchas ocasiones,
parece evidente que la exploración no puede limitarse a una valoración del lenguaje. El examinador se verá obligado a ampliar sus indagaciones alrededor de O, a partir de las cuestiones que le plantee el lenguaje del niño A. Diálogos preparados y cuidados. En ellos se debe dar importancia al silencio. Los temas elegidos para estos diálogos han de ser de interés y motivacionales para su edad. Estos temas han de tener que ver con el medio social en que el niño A está inserto y han de adecuarse a las características del pensamiento infantil. Mediante estas conversaciones no solamente se van a evaluar las cualidades gramaticales y lingüísticas, sino también las vivencias del niño, el conocimiento de sí mismo, los temores y las dudas, etc. Vamos a realizar ese análisis en situaciones referenciales, es decir, nunca en ambientes naturales. Pueden ser de dos tipos. Ante un material visual, imágenes de cosas presentando láminas y viñetas. Ante estímulos visuales, sobre todo presentados en tareas que van incluidas en los test de lenguaje, definición de palabras, sinónimos, antónimos, interpretaciones de refranes, ejercicios de lógica verbal, etc. Análisis de las producciones motoras, gestuales o gráficas, ante estímulos visuales o verbales, se puede hacer a través de la ejecución de órdenes tanto verbales como materiales y ejecución mínima de acciones frente a estímulos verbales. Análisis de la imitación provocada. Análisis de las habilidades comunicativas que tiene el niño A en diferentes contextos, a través de role-playing act o juego de intercambio de roles con el niño A. Con todas estas exploraciones, se tratará de hacer una evaluación completa del lenguaje del niño A, así como de aquellas áreas o datos que sean significativos para la posterior rehabilitación o reeducación. Técnicas de observación y registro. Las técnicas de observación y registro más útiles son las digitales de audio y o vídeo, porque van a obtener un registro bastante fiable de la conducta global del niño A, no solo lingüística. El conocimiento de cómo se produce el desarrollo normal del lenguaje y la observación en contextos naturales son los elementos más útiles para detectar problemas comunicativos o lingüísticos. En las observaciones se ha de tener en cuenta el lenguaje que utiliza el alumno A, los usos comunicativos, el tipo de interlocutores que busca, quién inicia la interacción, cuándo, para qué y cómo se lleva a cabo, situaciones y contextos que favorecen las interacciones, las funciones comunicativas que subyacen a las mismas. Las pruebas estandarizadas de lenguaje más utilizadas son Test de habilidades psicolingüísticas de Illinois, ITPA. Intenta describir aquellas funciones por las cuales las intenciones de un individuo se transmiten de forma verbal o no verbal a otro individuo, y recíprocamente, las funciones por las cuales el ambiente o las intenciones de otro individuo son recibidos o interpretadas. Kirk y McCarthy. Test de evaluación clínica del lenguaje CELF5. La batería está formada por pruebas que evalúan distintas competencias lingüísticas: semántica, léxico, morfología, sintaxis, pragmática y memoria. Elizabeth Wick, Eleanor Semel y Wayne Secord. Peabody Picture Test. Es con frecuencia la primera prueba que se pasa. Su interés sobrepasa con creces su título de Test de vocabulario en imágenes, vocabulario receptivo. Test de lenguaje de Borel-Maisony. Evalúa el nivel de lenguaje de niños entre 18 meses a 5 años. Abarca tanto el lenguaje expresivo como el comprensivo. Test de lenguaje de Denis Sadek Khalil. Evalúa el análisis estructural del lenguaje. Se aplica desde que el niño A lee en adelante. Test de lenguaje de Joan Reinell. Presenta 2 escalas de lenguaje comprensivo y una de lenguaje expresivo. Test de evaluación clínica del lenguaje CELF5. 3. Conclusión. Una vez detectadas las dificultades en el lenguaje, la evaluación del mismo constituye una herramienta esencial en la determinación del nivel de competencia lingüística y comunicativa real de los alumnos. Determinar este nivel de desarrollo supone el paso inicial de cuántas acciones educativas tengamos que poner en marcha para atender a las necesidades que se presenten. Los diferentes niveles y aspectos del lenguaje,
forma, contenido y uso constituirán los objetos de evaluación fundamentales, además de otras áreas del desarrollo que vengan a completar la información relativa al lenguaje. Evaluaremos los anteriores aspectos en la dimensión expresiva y en la comprensiva, pudiendo quedar afectadas una dimensión u otra o ambas a la vez. Encontramos diversas herramientas y estrategias de recogida de información. La selección de cada una de ellas la haremos atendiendo a las características y necesidades de los alumnos. Los registros de muestras de lenguaje, de conductas lingüísticas, los cuestionarios, observaciones y registros, los test estandarizados y las escalas de desarrollo son algunas de ellas. Los contextos de evaluación serán otra variable importante de esta fase. Estas situaciones comunicativas a evaluar son los contextos lingüísticos, los no lingüísticos y el contexto socioafectivo. Cada uno de ellos mostrará cómo es el lenguaje y comunicación en diferentes situaciones en las que se desenvuelva el alumno. Se hace necesaria también la relación con otros profesionales en el proceso evaluador. La integración de todos los datos aportados vendrá a mostrar la situación real del lenguaje del alumno evaluado.